Investigadores una idea de las posiciones sostenidas por las partes en conflicto y del ambiente espiritual de esta trágica etapa de la historia mexicana. Palabras, murmullos y silencios. En las obras de Juan Rulfo, el lenguaje se detiene y queda fijado en un tiempo que desafía con éxito todas las presencias modificadoras. Los personajes del Llano en Llamas y Pedro Páramo van más allá de la pura anécdota, superan todas las circunstancias concretas de la historia y se instalan en una intemporalidad que les otorga la sustantividad independiente propia de las obras de arte y de los grandes arquetipos producidos por la imaginación. Muertos o vivos, moribundos o condenados a muerte, idiotas, caciques, pistoleros, mujeres enamoradas, visionarios, revolucionarios, todos sus personajes se encuentran en una situación creada por una realidad histórica que trascienden y fijan en su tiempo individual o en la permanencia de su memoria y de los efectos causados por sus acciones. Pedro Páramo está muerto y sigue vivo en el alma de su hijo y en los fantasmas de las personas, los lugares y las casas sobre las cuales se proyectaron su existencia y su acción, y todavía se proyectan su sombra y su memoria. No olvidemos que en Pedro Páramo solo hay un personaje vivo, que es Felipe Preciado, el que llega a buscar a Pedro Páramo. En la magnífica traducción al italiano de Italo Calvino, que tradujo el primer capítulo, dice textualmente: «Veni a Comala perché mi avevano detto che qui viveva il mio padre, un certo Pedro Páramo». ¿Se acuerdan? Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. ¿Se lo dijo quién? Su madre. Y desde ese momento Felipe Preciado lo único que encuentra son muertos. Son murmullos y silencios. Y con ellos construye la novela. Todo este universo negador de las leyes convencionales se sostiene por la palabra. Por esta razón, lo esencial de la obra de Rulfo es el lenguaje. El tiempo ya no puede modificar los hechos pasados. Solo pueden hacerlo las palabras utilizadas por los personajes para dar sus propias versiones. En este juego profundo, el narrador es un testigo que observa sin involucrarse demasiado para mantener el indispensable alejamiento, esta reconstrucción del pasado levantada con lentitud como un castillo de naipes. Nada puede cambiar, nada puede transformarse en este universo estático, compuesto de vocablos, pero sobre todo de murmullos y de largos silencios, más elocuentes y significativos que las mismas palabras. Rulfo, como los grandes compositores, conoce el valor del silencio y pide a los lectores que lo llenen con sus propias palabras, pensamientos y sensaciones. Algunos escritores y críticos siguen insistiendo en un tema ya convertido por el tiempo y la repetición en un tópico por todos conceptos revisable. Me refiero a la extendida imagen de Rulfo como amanuense de las palabras con que habla el pueblo campesino del occidente de México. Esta afirmación es por una parte una perogrullada y por la otra una generalización irresponsable. Rulfo habla como lo hacen nuestros campesinos, pero además se expresa de una manera personal e intransferible. Es en síntesis el inventor de un lenguaje, el creador de un estilo y al mismo tiempo el fiel, discreto y silencioso testigo de la palabra
y por ende de la cosmovisión de su pueblo. Ni el costumbrismo anecdótico, ni el bien intencionado y a veces contraproducente populismo forman parte del mundo literario de Rulfo. Del Rulfo personaje de sus propias historias, siempre alejado del sentimentalismo, pero siempre inmerso en las aguas profundas de sentimientos tales como la compasión, el autoescarnio y la burla entendida como mecanismo de defensa para combatir las acechanzas de la soberbia propia de los titiriteros despóticos. Esta actitud de alejamiento y de aparente inseguridad le permite transcurrir sin peligros de ninguna especie por los caminos del melodrama, género que, como afirma Carlos Fuentes, es un signo de identidad de todas las culturas populares de Iberoamérica. Hay una parte dedicada a Rulfo y el cine que les voy a sintetizar porque es demasiado larga. Se han hecho varias películas sobre temas de Rulfo. El Rincón de las Vírgenes del Indio Fernández es un pequeño cuento de Rulfo adaptado al cine, fracasado. Gabaldón hizo una interesante película, Talpa, basada en otro cuento de Rulfo, regular. Carlos Velo, el gran director de Torero, la película sobre el matador Luis Procuna, un director español refugiado en México, fracasó de una manera notable en su Pedro Páramo. Y es que había un miscast de mortal. John Gavin hacía Pedro Páramo. Es como si a mí me invitan a ser Benjamin Franklin. El cine ha fracasado con Pedro Páramo, no ha podido. Me consta, porque me lo dijo personalmente Buñuel, que él intentó con Luis Alcoriza escribir un guión, pero me dijo, ¿y dónde pongo los silencios? ¿Dónde meto a todos estos muertos? Y dejó a un lado su proyecto y nunca hizo su Pedro Páramo. Sucede con algunos autores que el cine los trata mal o no puede con ellos. Con Gabriel García Márquez el cine no ha podido tampoco. Y él ha intentado hacer cine, pero no ha podido. No le han salido bien las cosas. En cambio, piensen ustedes en Muerte en Venecia, por ejemplo, en la película de Visconti, o piensen en películas de von Sternberg, o en algunas películas basadas en novelas de Faulkner, en donde realmente el cine, con su sintaxis, distinta a la sintaxis de la literatura, han logrado acoplarse de una manera magnífica. Pero en el caso de Rulfo, por eso no les pedí a Alejandro Pelayo que me prestara un pedacito de Pedro Páramo, porque cada vez que aparece John Gavin me dan ganas, como en la convención de Aguascalientes, de disparar contra la pantalla.